Saludos gente, mucho gusto. Bienvenidos a este curso de extensionismo. En este curso pues vamos a aprender cosas interesantes sobre cómo funciona la dinámica del extensionista, el extensionista de apoyo rural, que va a estar enfocado justamente en cómo transmitir conocimientos del área agrícola o agronómica hacia el campo, ¿no? Cómo podemos apoyar a los productores de distintas maneras a través de la formación, porque el extensionismo, entre sus múltiples facetas y funciones, consiste justamente en la transmisión de información, de nuevos conocimientos que vamos a lograr impartirle a los productores a través de múltiples mecanismos o múltiples vías de poder llegar a través de dinámicas que sean bastante fáciles de comprender, de aplicar tanto para el extensionista, para el capacitador, como para quien recibe la formación que se le está brindando. Entonces eso es muy importante, que nosotros lo conozcamos y que lo apliquemos. Así que vamos a ir dando unos retazos para todo aquello que vamos a ir trabajando a lo largo de este pequeño curso que nos va a servir para establecer las pautas de trabajo de cara al futuro y entender cómo funciona el extensionismo en toda su dimensión. Entonces, partamos de un caso de estudio para entender un poco cómo funciona desde la contextualización de un proyecto de extensionismo, ¿no? Sabemos que hace mucho tiempo, en el año 2002, para ser precisos, en nuestro país hubo un brote de roya en el cafetal bastante importante que generó problemas y disminución en cuanto a la producción, mermando obviamente los rendimientos, las posibilidades de venta y demás. Entonces todo esto repercutió en que el sector cafetalero se hubiera perjudicado. Entonces analicemos el contexto en el que se presenta este fenómeno. En el año 2012 la caficultura hondureña obviamente tiene un problema que se llama roya, afecta 70.000 hectáreas de cultivo, se reducen aproximadamente 300 millones de dólares en divisa, porque esto obviamente lo que trae como consecuencia es que si somos productores agrícolas, sembramos y no se dio, entonces evidentemente vamos a tener un problema de rendimiento. Este rendimiento trae como consecuencia que no se puede comercializar porque el producto no es de una calidad satisfactoria, se rompen aquellos contratos que se habían preestablecido, el comprador ya no quiere adquirir ese producto, si lo adquiere lo da a un menor costo del que se había pactado y demás. Es decir, hay un acumulado de problemas que se genera a raíz de, en este caso, la enfermedad de la roya. Así que, inclusive, tenerlo así como modo de paréntesis, saber que la importancia de un buen manejo de cultivo y un buen manejo de plagas y enfermedades para evitar estar con problemas de esto máximo cuando son cultivos que tienen un enfoque mercadológico o un enfoque industrial. Bueno, la rehabilitación de fincas requiere una inversión obviamente alta porque se daña el cultivo. Obviamente no voy a hablar en detalle cómo funciona la roya, cómo perjudica, eso lo pueden ver en su momento, en un rato libre, sino todo lo que repercutió este fenómeno sobre la producción. Y sabemos que a lo largo de 3, 4, 5 años, la planta de café empieza a alcanzar sus picos de producción de buena calidad. Entonces, significa que hay un aletargamiento en la recuperación económica y en la recuperación fisiológica de la planta. Fuentes brindadas por Oxfam. Entonces, tenemos un contexto, una enfermedad que repercutió económicamente y aquí vemos algunos aspectos que también tuvo influencia. El brote de la roya en el país, bueno, sabemos que fue a nivel nacional, más de 30.000 parcelas se fueron afectadas en un nivel altísimo. Las variedades más susceptibles identificadas fueron Caturra, Catuahiti, Piqui Borbón. Las prácticas de manejo de parcelas, se encontró que algunas parcelas ya estaban viejas, que estaban descuidadas o que el manejo no era tan preciso como ya hoy día. Caída de los precios de exportación, bueno, obviamente si un producto no cumple con los términos que se estandarizan y se solicitan, pues evidentemente es un problema que se va a acarrear en el mercado. Más de 130.000 familias que dependen de la producción,
Obviamente no solamente es el productor, sino el cortador y toda la cadena que se activa a lo largo de la temporada cafetalera se ve perjudicada. Entonces vemos como un pequeño patógeno arrastra consigo múltiples problemas. Entonces esto ya nos da una pauta que si somos agrónomos a tener mucho cuidado cuando estemos manejando este o cualquier otro cultivo, siempre manejar las prácticas y demás que se ajusten a una mejor o a una reducción del daño que pueda generar cualquier agente ocasionante de alguna afección. Y obviamente trae consecuencias a nivel económico, productivo, mano de obra, trabajo, ingresos económicos, todo se afecta. Bien, entonces, ¿qué se recomendó para ese momento? Bueno, había que hacer un monitoreo constante, ¿bien? Había que monitorear constantemente qué era lo que estaba ocurriendo para evitar posibles brotes y que esos brotes de roya afectaran considerablemente el cultivo. De ahí, ¿qué más? Bueno, un programa de control de calidad y prevención. Estamos muy bien entrenados que lo mejor es prevenir que curar, porque es mucho más fácil, también así se va acompañado con el monitoreo y uno fácilmente puede identificar qué aspectos tomar en cuenta y considerar al momento del manejo óptimo de un cultivo. Motivación, hay que estar motivado, evidentemente uno como productor se desmotiva, no quiere seguir trabajando en esto, cae todo, nos sentimos incómodos para el siguiente año, pero hay que estar motivado, ¿no? Sobre todo el productor que vive de esto, tiene que estar motivado constantemente, no puede dejarlo de lado nunca. Un programa de nutrición que se ajuste a esa realidad, o sea, un programa de nutrición óptimo, no nada más de completación o los fertilizados mínimos, sino un programa de nutrición que brinde a la planta los nutrientes que necesita según su fase de desarrollo. Regeneración de fincas, ya sea por poda, por recepa o resiembra, es también parte del plan, o sea, todas son medidas que se identificaron que iban a ayudar a recuperar. Cambios en variedades, o sea, utilizar variedades que fueran resistentes y tolerantes y sustituirlas prácticamente por aquellas que no o que eran muy vulnerables. Obviamente, estas variedades vulnerables por lo general son de café de muy buena calidad, entonces hay que jugar un poco con ello, ¿no? Dependiendo también de la lógica comercial que tenga el productor y el interés también económico que pretenda conseguir con su cafetal. Y luego la aplicación anticipada de fungicidas y elegir el fungicida correcto, ¿no? Porque muchas veces podemos elegir un fungicida que no se ajuste a un programa de control, sobre todo de esta enfermedad óptimo. Y obviamente, y aquí pues por eso lo pongo de esta forma, una formación constante en los productores y en todos los interventores de la cadena de valor del café. Porque ¿qué sucede? Muchas veces se nos olvida que la formación es la base para poder avanzar, sobre todo en el campo agrícola, porque, como decía Einstein, más o menos algo así, no esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, entonces esto incita a que el sector, a que el rubro esté en constante actualización, formación, en innovación y desarrollo de nuevas técnicas y tecnologías que ayuden a maximizar, a optimizar, a incrementar los rendimientos desde el cultivo. Entonces, para hacerlo, pues hay que estar en una constante formación. Y máximamente, con este problema que se fomentó, que se generó por la roya, se vuelve todavía más imperante que exista un programa de formación continuo constante en todos los niveles de todos los involucrados en la cadena de valor de café. La cadena de valor, bueno, puedo dejar por ahí un video para que se puedan un poco empapar aquellos que estén interesados. Entonces, estas son las recomendaciones más prioritarias que se identificaron en ese momento para poder dar respuesta, no solamente una respuesta inmediata, sino una respuesta que al breve tiempo y al mediano y a largo plazo fuera apoyando al productor y recuperando sus producciones. Para ello se utilizó, para la formación se utiliza un sistema denominado cascada, o más o menos para entenderlo de esta manera, donde
intervienen muchos elementos, intervienen muchos actores que van a ayudar a que se pueda dar respuesta rápida y soluciones en todos los niveles, en este caso ya académicos, formativos y de difusión. Primero, obviamente, los investigadores analizan las causas, consecuencias y posibles soluciones alternativas, es decir, el mundo científico, la ciencia, los investigadores se encargan de ello, de analizar cuáles podrían ser las medidas más idóneas, ya las vimos atrás, también cuáles serían los programas de manejo más idóneos. Bueno, se hace una investigación en los distintos institutos de investigación con pruebas y demás que ayuden a obtener resultados viables para ser aplicados. Bueno, una vez que ya existe un conocimiento científico previo, se continúa ya con la formación de un equipo institucional, un capacitador de primer nivel, que vienen siendo pues, el equipo de ingenieros, llamémosle de esta manera, son aquellos que van entendiendo cuáles son las posibles causas y con ello ya se van preparando para formar al siguiente nivel, ¿bien? Que es el equipo ya capacitador en campo. ¿Por qué ocurre esta diferenciación? Bueno, porque los conceptos, la profundidad de cada uno de los elementos que se entiende sobre el fenómeno tienen que ir en correspondencia, por un lado, al nivel de formación y al nivel de interés al que queremos brindar. Luego el nivel de técnico, los técnicos, bueno, todos los técnicos que se distribuyeron a lo largo del país para poder ayudar a los productores, bueno, todo eso tiene una repercusión importante y hay que formarlos con todas las técnicas nuevas que se han ajustado y que pueden ayudar al productor a reponerse rápidamente. Con ello, utilizando también estrategias de difusión o de transmisión de conocimiento que sea fácil y viable para el productor. Y bueno, los productores líderes, aquellos que tenían la flexibilidad, la posibilidad de elaborar o permitir fincas demostrativas por los tipos de trabajos que había que hacer y luego utilizar esas parcelas demostrativas para poder capacitar a los productores de manera general. Es decir, cuando ya se magnifica el número de población a la que se quiere apoyar. Entonces, en cada uno de estos pasos, luego, bueno, la producción, los productores de manera general, a través de estas jornadas de capacitación en parcelas demostrativas y demás, se va maxificando las técnicas de trabajo. Con ello, pues lo que se busca es la intención de llegar al mayor número posible de productores que entiendan la problemática y que también entiendan las posibles soluciones que pueden adoptar ellos en su finca. Evidentemente, lo que estamos haciendo en este sistema en cascada es transmitir la comunicación de manera que sea fácilmente entendible, llegando a todos los niveles a lo largo de la cadena. Entonces, de esta manera, se fue formando, se fue trabajando, y de hecho se sigue utilizando este mismo sistema, donde se va formando a la comunidad productora, de manera que se capacita, el capacitado una vez aplique su conocimiento, se monitorea qué resultados se está obteniendo y si hay aspectos de mejora, bueno, se mejoran y se vuelve a capacitar y se está en constante trabajo de capacitar, aplicar, monitorear. Aquí hubiese puesto algo como innovar o probar cosas nuevas, porque siempre va a haber una retroalimentación, ¿no? Cosas nuevas que va probando o que va empleando el productor que también son útiles para el capacitador ir conociéndolas y luego aplicarlas más adelante. Entonces, esto es parte de la formación. Luego, la capacitación en campo, como había mencionado, se forman distintos técnicos a todos los niveles, con los cuales se toman grupos de productores y se les va enseñando. En este caso, el tema que nos importaba era la roya, bueno, el tema que importa es la roya, cómo se manifiesta, cómo se detecta a tiempo, cómo se debe hacer un diagnóstico, cómo se debe aplicar alguna medida o un umbral económico con el cual determinar si hay que aplicar un producto. Bueno, todo eso lo entiende el productor a través de un sistema de capacitación. También se hace la capacitación a lo largo de la cadena con todas las instituciones que están vinculadas al sector. En este caso, la Procafé, pues asume su responsabilidad y su rol de estar formando a sus miembros. Aquí vemos cómo también
tenemos el Instituto del Café, va formando en las nuevas variedades y en las técnicas también de recepa, en las técnicas de poda o las variedades nuevas, cuál es su impacto, cómo trabajan estas variedades, de manera que puedan también ser empleadas en caso de que el productor decida hacer una sustitución para evitar o minimizar el daño que le pueda generar la afección de roya a posterior. Se mejoran los procesos de calidad de café, también identificar, se maximiza el número de personas que entiende de la cata de café, también para brindarle esas medidas de mejora, un programa de mejora en finca, lograr con ello también tasas de calidad, tasas de excelencia por manejo y variedades, cuando su café está obteniendo buenos resultados y demás, entonces es importante conocerlo. Un programa de certificaciones que ayudan al productor también a darle su valor agregado, ayudar también a acceder a precios un poquito más accesibles o un precio que le ayude también al productor por este tipo de certificaciones, estas u otras que son utilizadas y que son también viables para el productor. Luego se analiza toda la cadena a lo largo de, bueno, todo su funcionamiento, los elementos que la pueden integrar y aportar o diversificar, porque también es una estrategia, no solamente utilizar el único cultivo, sino también diversificar la finca y con ello pues también diversifica los ingresos que puede tener el productor, para en caso de alguna contingencia tener alguna variante o alguna alternativa que le genere esos ingresos y no se quede varado en la orilla. También se instaura un programa de mejora de cafés especiales con la búsqueda de mejores mercados o mercados especializados que permitan que el productor pueda darle ese valor agregado y ese manejo todavía más preciso a su cafetal. Se fomenta también un programa de fincas integrales o de fincas diversas, con las cuales no solamente, como mencioné, el productor se queda tirado esperando que el cultivo del café le brinde todo, sino que también va aprovechando el espacio y va también ganando otros ingresos a raíz de lo que está diversificando. Bueno, entonces todo esto tiene en común denominador. El común denominador se llama la formación en campo, el extensionismo, el extensionista trabajando a lo largo de la cadena, con el cual se especializa en algún área en particular, porque ahí es donde está también la dinámica, hay técnicos que se especializan, perdón, en el monitoreo de plagas, enfermedades, otros en el control, otros en la fertilización, todo aquello ajustándose a las medidas que se encontraron viables para poder recuperar todo el lote cafetalero a nivel nacional. Entonces se emplea un sistema de formación en cascada donde todas las personas puedan entender y manejar los conceptos básicos y profundos de cuáles son las causas y cuáles son las soluciones que se le puede brindar al productor y poder recuperar la producción. Obviamente esto ocurrió en 2012, ya de ello es una anécdota y quedó bastante experiencia, bastantes lecciones aprendidas de cómo evitarnos estos problemas. La formación tiene que ser constante, porque si no hay formación constante, entonces puede ocurrir nuevamente alguna circunstancia que perjudique o que no sepamos cómo responderla a tiempo. Por eso es importante una formación constante para el productor, para el técnico y bueno, para el estudiante no digamos. Entonces, identificar eso. Así que la extensión como técnica o como dinámica, pues va a partir de ese elemento diferenciador de hay un problema y tenemos que resolverlo, pero primero hay que entenderlo, formarnos para después llevar ese conocimiento nuevo de técnicas hacia el productor. Toma el café como referencia, hay otros elementos que iremos trabajando a lo largo del curso que van a ir entendiendo y que sea fácil. Lo importante aquí es saber que cualquier tecnología, cualquier técnica nueva que se pretende integrar debe ser llevada al productor de una manera que él lo pueda entender y que sea fácilmente aplicable. Para ello, bueno, hay que capacitar y capacitar o extensionar pues primero hay que entender cómo funciona esto. Y esto lo vamos a analizar en los conceptos básicos.
¿Cuáles son los conceptos básicos? Bueno, de la extensión, del desarrollo rural y el proceso de enseñanza-aprendizaje, que son los que vamos a ver en esta unidad. Primero, como concepto de la extensión, bueno, hay muchos conceptos que nos pueden servir, unos más amplios, otros menos, pero esto por lo menos nos sirve como pauta o punto de partida para entender en qué consiste. Es un proceso de intervención de carácter educativo, es decir, la extensión lo que busca es educar de manera formal o informal y fomentar el intercambio. Intercambio, bueno, información, la información que lleva el técnico al productor y la que recibe del productor, porque también hay muchas técnicas que se utilizan allí y que pueden ser aprovechadas o analizadas desde un punto de vista científico para ser mejoradas y reimplementadas de manera que siempre exista una cadena de formación constante, de información constante. ¿Qué se transmite o qué se intercambia? Conocimientos, las experiencias que se obtienen de campo, las vivencias que se obtienen de manejo de cultivos o de técnicas que se utilizan en el campo que muchas veces o las obviamos o las desconocemos porque el mundo del conocimiento es muy amplio y esto nos sirve a nosotros para ir también aprendiendo de manera circular. Aprendo yo de ti y tú de mí. Prácticas también, prácticas de manejo, prácticas de suelo, de irrigación, cosas nuevas que sean de utilidad para nosotros y para el productor, siempre analizando su componente científico porque todo tiene una lógica, evidentemente, y experiencias. Una vez que se transmite un conocimiento o una técnica nueva, bueno, ¿qué experiencias se obtuvieron? ¿Qué experiencias se están obteniendo? ¿Cómo se puede mejorar? ¿Le fue positivo o no le fue positivo? Porque hay experiencias que sirven en unos lugares, pero en este probablemente no, porque cambia, no sé, la dimensión, cambia el área, cambia la forma de entender la tecnología que se está implementando. Y paréntesis, la tecnología no simplemente es incorporar un tractor o un sistema de irrigación altamente tecnificado, sino que la tecnología también es la técnica sencilla que utilizamos para poder lograr el máximo posible de un cultivo, ya sea desde la limpieza, ya sea una técnica o una tecnología, ya la poda de un cafetal o la poda de un cultivo es tecnología también. Y el aprendizaje, bueno, supone cambios en las personas, que, bueno, partimos de algo que desconocíamos o conocíamos muy poco para ampliar ese conocimiento. Entonces ya ahí tenemos un cambio. No es lo mismo, por ejemplo, este curso, entrar a un curso de extensionismo con un conocimiento muy poco, a cursarse, valga la redundancia, un curso de extensión que le dé ese amplio, ¿no? Esa amplitud en el conocimiento. Entonces ahí vamos a tener cosas que nos van a ayudar y esto va a generar un cambio en las personas. Y obviamente intervienen factores a distintos niveles. Por un lado el ámbito académico y por otro lado el ámbito rural, que son diferentes pero que están correlacionados y que están concatenados también, porque el conocimiento obviamente en el ámbito académico nos va a ayudar a entender desde un punto de vista científico y técnico cómo funcionan, por qué funcionan las cosas y cómo operan. O sea, no solamente es la práctica o el tacticismo, sino también entender por qué ocurren las cosas, qué pasa dentro de una planta en una época del año cuando esté estresada, o qué pasa cuando un cultivo pierde su productividad, por qué hay plagas que son más atraídas a un cultivo, etcétera. Son muchas cosas desde el punto de vista académico que hay que entenderlas desde su funcionamiento a nivel científico, y en el ámbito rural es más predominado por el conocimiento más empírico, de aquel aprendizaje que se ha transmitido de generación en generación, que padres a hijos han ido transmitiendo, o técnicas que se han ido desarrollando. Se me viene a la mente, por ejemplo, las coberturas en los suelos para evitar para evitar que el suelo pierda humedad a altas velocidades. Entonces, son técnicas venidas de campo que nos sirven para entender cómo funciona un cultivo, desde el punto de vista técnico, cómo logra o cómo se adapta un productor o cómo se adapta un cultivo a condiciones que se presentan bajo unas circunstancias
muy específicas o muy locales. Entonces, los dos conocimientos, tanto rural, porque estamos hablando de extensionismo, como académico, deben estar vinculados. No debe haber nada excluyente, porque de lo contrario, entonces, nos quedamos muy alejados de la solución posible ante un problema. Bueno, tenemos un marco colectivo del extensionismo, es decir, ¿cómo va a ocurrir? Todo programa de extensión necesariamente debe contar con un marco institucional. ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque hay necesidades que van surgiendo acorde a circunstancias. No es lo mismo encontrarnos en un lugar donde las necesidades muy probablemente sean el manejo, por ejemplo, la transformación de un producto venido de campo, que en otro lugar lo que se pretenda sea, por ejemplo, la producción, ¿no? O en otro lado, la minimización de riesgos, en otro lugar, la adaptación de cultivos a condiciones que sean ecológicas diferentes. Entonces, todo eso tiene un marco de extensión. Como mencioné en el caso que había al inicio, bueno, teníamos un contexto, un marco un contextual donde sí hay un problema que está afectando el cultivo del café. En este caso, bueno, ¿qué instituciones o qué marco colectivo se encuentra priorizado? Bueno, evidentemente lo tenemos con que hay que darle las soluciones rápidas a nuestros productores en manejo de cultivo, en manejo de fertilización. Bueno, la institución establece cuáles son las prioridades a extensionar o a formar en los productores. Y esto a medida que va avanzando el interés de otras instituciones, pues se van creando más programas enfocados a la misma lógica. Cada uno lo va a abordar de manera diferente, pero básicamente va a tener una misma lógica o una misma dimensionalidad, que es solventar un problema a través del conocimiento, primero académico, luego rural y luego práctico, llevado a la aplicabilidad de ese mismo aprendizaje. Bueno, ¿qué más vamos a tener? Bueno, hay directrices muy específicas. No es lo mismo, por ejemplo, la intencionalidad de un instituto de café que una cooperativa cafetalera, que una asociación de productores o de ganaderos, por ejemplo. Cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus problemas que hay que irlos, solventarlos a través del conocimiento. Por ejemplo, a nuestro lugar traemos una tecnología de producción nueva, bueno, no nos vamos a quedar solamente con ese conocimiento, con esas prácticas, tenemos que difundirlas. ¿Y cómo las vamos a difundir? Bueno, a través de distintas técnicas de formación a todos los niveles hasta llegar al productor, que es el que, digamos, la primera zona de impacto que va a tener. Si un productor no produce, obviamente todo va a ir teniendo problemas a lo largo de la cadena. Por eso es importante conocer toda la cadena de valor, la producción, la transformación, la comercialización y el consumidor final, porque esto nos va a ayudar a entender cómo funciona y qué aspectos desde el punto de vista productivo, lógico y desde el marco colectivo hay que intervenir. Y en este caso, bueno, se debe desarrollar conocimiento, técnicas y prácticas, estimular el conocimiento a través de distintas técnicas que apoyen y fomenten el aprendizaje en el productor y promocionar estrategias y lineamientos que que puedan ser implementados de una manera muy fácil. O sea, no es lo mismo un conocimiento muy profundo sobre, por ejemplo, el ciclo de vida o el ciclo de reproducción que tiene una plaga o que tiene, sí, pues que sí tiene una plaga, a decir, bueno, monitoreémosla y tratemos de contrarrestar su daño aplicando estas medidas según sea la lógica que le busquemos. Tenemos un ejemplo muy práctico para que más o menos nos vayamos poniendo en situación. Primero, o sea, queremos establecer o queremos desarrollar un plan de capacitación, un plan de extensionismo. Bueno, como su nombre lo indica, extensionismo, lo que queremos es que técnica, conocimiento, lo que sea, se vaya ampliando al mayor número posible de interventores. Bueno, ¿cómo lo vamos a lograr?
obviamente a través de programas que por lo general están liderados desde un marco de contextual de instituciones intervenientes en ello. Entonces, primero, bueno, tenemos un problema, una situación problema a la que queremos darle respuesta. La identificamos, luego la valoramos, cuáles son los daños, cuáles son los impactos, cuáles son las repercusiones que ha generado este problema. Se contabiliza el daño, es decir, a nivel de pérdidas, a nivel de afección económica, productiva, etcétera. Luego se buscan las posibles soluciones, se hace el famoso llamado lluvia de soluciones para identificar las más viables también, es decir, aquí, bueno, el siguiente paso es la identificación de la solución viable, porque habrán soluciones que sean muy buenas, pero que quizás sean muy costosas, entonces hay que utilizar aquellas que sean viables, desde el punto de vista viable en lo económico, en lo formativo, en lo participativo y en el extensivo, ¿no? Cómo llevar ese conocimiento lo más rápido posible hacia donde nosotros nos estamos dirigiendo. Luego se diseña un programa de extensión, básicamente tomado de aquel sistema en cascada, para que ustedes más o menos se empapen de ello. Se hace un pilotaje antes de elaborar una extensión masiva, se hace un pilotaje con las técnicas y con las dinámicas de trabajo y tecnologías a aplicar para monitorear si los productos o los resultados que estamos buscando se van a ir ajustando o van a ir cercanos a la meta que nos hemos planteado. Luego la ejecución con líderes, siempre se toman productores líderes o productores voluntarios que permitan utilizar parcelas demostrativas con las cuales trabajar en una primera instancia, y ya una vez que se obtienen resultados adaptados y sistematizados, bueno, se toma una formación global, de manera que ayude a maximizar o a difundir las nuevas técnicas o los nuevos conocimientos que pretendemos. Se puede aplicar en cualquier ámbito a lo largo de la cadena, como ya lo vimos, desde el punto de vista de producción, manejo de cultivos, fertilizaciones, manejo de plagas, almacenamiento en bodega, comercialización, modelos de negocio. Se puede implementar en cualquiera. La cuestión acá es saber cuál es el problema de un marco institucional, cuál va a ser el programa de extensión que se va a brindar y cuál va a ser el sistema de difusión que se va a emplear para maximizar ese conocimiento. El proceso de enseñanza-aprendizaje arranca con la identificación de la necesidad, es decir, cuál es el aspecto débil al que nosotros queremos darle solución. Tenemos un problema y a ese queremos darle solución desde el punto de vista tecnoformativo. Voy a utilizar este término porque en el ámbito productivo pues necesitamos mejorar las técnicas o desarrollar técnicas que ayuden a mejorar o a solventar el problema que tenemos. Luego, manifestar el interés, quienes están involucrados e interesados, los productores, luego también todos los interventores, es decir, todas las instituciones que sientan interés en apoyar o que se vinculen directamente a lo largo de la cadena para comprender y ver qué aspectos mejorar para que este problema sea solventado en todos los ámbitos posibles y fomentar la calidad, obviamente, a lo largo de la cadena. Y ver un resultado o un beneficio. ¿Cuál es el resultado? El beneficio que reciben cada uno. Obviamente el resultado, si tenemos un cultivo de calidad, pues toda la cadena se va a mejorar y beneficiarios, pues todos van a ser beneficiarios, todos los participantes van a ser beneficiarios, porque lo que se busca obviamente es que el beneficio se mantenga en el corto, en el mediano y en el largo plazo con la utilización y el manejo de técnicas que sean de utilidad. Entonces, si mezclamos un poco el conocimiento a nivel de enseñanza, aprendizaje y extensionismo, lo que queremos es extender el conocimiento a lo largo de la cadena, partiendo de la identificación de una necesidad marcada por un marco institucional y luego identificar los intereses, los intervectores y las posibles soluciones que le den respuesta a ello. Por eso es importante este sistema de secuenciación de la solución. Es decir, no solamente llego yo con un conocimiento
partido de mi propia experiencia, sino también que hay que probarla para poder difundirla. Luego esta enseñanza y aprendizaje pues, está marcada a distintos niveles. No es lo mismo enseñar a un estudiante universitario que a un productor, porque su forma de aprender y entender el conocimiento es diferente. Obviamente un productor goza de menos tiempo porque tiene mayor trabajo. Un estudiante puede entenderlo a distintas profundidades un conocimiento. Bueno, ¿cómo aprenden los adultos? Bueno, aprenden mejor a través de experiencias vividas que de otra manera que sea más, digamos, teórica. Entonces, al ver una experiencia, cómo se vio, cómo se vivió, o cómo la vivió porque él participó en un programa de formación, por ejemplo, las escuelas de campo, entonces al ver esa experiencia, le resulta mucho más fácil adquirir ese conocimiento. Es como cuando uno es aprendiz, por ejemplo, aprendiz agronómico, bueno, se va, agarra un machete, un asadón, prepara su cama de siembra, su pan de germinación, de producción, y va testando a lo largo del ciclo de vida de la planta qué va ocurriendo. Entonces ahí va aprendiendo esas experiencias que posteriormente son técnicas que puede ir implementando para su propio cultivo. Obviamente hay que irlo ampliando. Luego, primero se reflexiona sobre la experiencia, qué experiencia tuvo, cómo la obtuvo, qué le pareció, qué resultados le dio. Esto me recuerda mucho a las ferias de semilla, que es un sistema también de extensión para difundir semillas de calidad a los productores. Todo esto lo vamos a ver en posteriores vídeos. Luego se ejecuta una acción apropiada, es decir, cuál es la formación o la técnica de formación que le vamos a brindar al productor. Luego se requiere una capacidad de situar sus conocimientos, es decir, bueno, sus conocimientos a través de la experiencia están acá, nuestros conocimientos a través de la experimentación están acá, entonces tenemos que congeniarlos de manera que ambos puedan lograr el resultado final, que es la mejora de esa técnica. Se requiere un método de capacitación interactivo, no es lo mismo un sistema pasivo, donde, bueno, por lo general esto pasa cuando uno está estudiando, obviamente, yo quiero saber cómo funciona una planta por dentro a nivel fisiológico, bueno, tengo que pasar un par de horas leyendo, imaginando también cómo funciona la planta, luego ir al laboratorio, ver a la planta a través de un microscopio, hacer un corte transversal, para ver cómo se encuentran los haces conductores, los tejidos y demás. Bueno, me estoy saliendo un poco, pero para que entendamos el contexto donde se interactúa, donde funciona el conocimiento. No es lo mismo a nivel interactivo, reunimos un grupo de personas que van a ser capacitadas, bueno, en este caso productores que van a ser formados o capacitados. Entonces, el conocimiento o la forma que se va a utilizar tiene que ser más interactivo. Una comunicación abierta entre el facilitador y el participante, de manera que todos puedan participar y compartir sus experiencias, también va a ayudar a amenizar y a poner el contexto mucho más fácil de comprender. Y un lenguaje de rápida comprensión. No es lo mismo hablar a un nivel académico, llamémoslo así, donde se explica muy detenidamente cómo funciona un fenómeno, una planta, un modelo de negocio, lo que sea, que llevarlo ya directamente a un productor, porque su tiempo es menor, porque su disposición también está un poco condicionada, porque tiene que ir a trabajar, atender a la familia y demás. Entonces hay que utilizar un lenguaje que sea muy rápido de aplicar, ¿no? Y que él se entienda, utilizando pues las dinámicas semánticas que ayuden a entenderlo mejor. El rol del facilitador, pues obviamente ya lo vimos, que va a ser fomentar un sistema de enseñanza-aprendizaje adaptable, flexible y que se ajuste a las necesidades de los que serán capacitados. Entonces, el facilitador requiere de contextualizar el problema, qué es lo que está sucediendo, cómo lo ve, cómo ponerlo de manera más fácilmente entendible. Una vez me encontraba yo en una capacitación y el formador universitario
pues ponía en contexto la situación, ¿no? Y hacía un paralelismo de cómo funciona la finca en relación a el fútbol, por ejemplo. Ya ponía ese contexto, decía, bueno, yo tengo un jugador importante, entonces este lo debo cuidar, bueno, mi cultivo es el jugador importante, yo lo debo cuidar de esta manera. Entonces pone un contexto, pone una situación de mayor comprensión o de más fácil comprensión para el que está recibiendo la capacitación. Bueno, y para ello requiere de que, por un lado, tenga una escucha activa, es decir, yo escucho y comprendo lo que me están diciendo y a la vez que se me brinde o que se me realice una consulta, yo pueda responder ajustándome a lo que se me está consultando. ¿Qué otra cuestión tiene que ver? Bueno, el reconocimiento. Quien lo hace bien, pues hay que reconocerlo, hay que decir, o quien aplicó, digamos, una técnica y queremos hacer una plenaria y nos cuenta sus experiencias, hay que reconocerlo, tener puertas abiertas, no ser una persona que sea muy cerrada, que es lo que yo quiero transmitir es así, tácito, ¿no? También hay que ser abierto, porque el productor puede que lo adapte también a sus condiciones y flexibilice y maximice también sus experiencias. Resumir contenidos, ¿sí? No es lo mismo cuando aprendemos a nivel académico, que los contenidos pues se extienden lo más posible porque buscamos la máxima comprensión del detalle de un fenómeno. No es lo mismo llevarlo a campo, que necesitamos que sea rápido. Una escucha activa donde yo escucho y entiendo lo que se me dice y luego yo comparto conocimientos o me ajusto a ellos. Y finalmente brindar apoyo, ¿no? Este es el rol fundamental del técnico. Por eso es importante que el técnico no se quede con el conocimiento básico de la técnica, sino que amplíe y profundice sobre el mismo, porque surgen consultas que él debe tratar de entender bajo esa misma flexibilidad. Entonces, digamos que son las 6 cualidades o los 6 roles que debería cumplir el facilitador, el extensionista o el formador, como se le quiera denominar, pero que debe estar integrado con estos elementos. Así que como posibles o futuros extensionistas debemos primero conocer que tenemos una dinámica de trabajo, que vamos a partir de allí identificando problemas, priorizando problemas, identificando las soluciones y crear un canal de comunicación que se ajuste a las condiciones que andamos buscando. Lo vamos a dejar por acá porque es importante ir paso a paso entendiendo toda la lógica del extensionismo y de la extensión. Así que hasta la próxima.